En el capítulo anterior cruzamos a un nuevo país. Bienvenidos a Angola. Me doy cuenta de que el portugués es un reto porque no se habla como en Brasil, pero lo bueno es que aquí tienen la gasolina más barata de todo el continente. Bienvenidos a Angola, parceritos. Suscríbanse que es gratis y denle like, que eso ayuda un montón. Uy, pucha, empezó esto. Empezó. Bueno, tengo 393 kilómetros de gasolina. Aún tengo algo de efectivo, entonces eso me debe durar. Ya estoy lleno de agua aquí. Ya tengo agüita acá en mi termo. Ya estamos listos, gracias Dios. Y ahora debo recordar. Bueno, nada, chao. 1, 2, 3, 4. Imagínese usted ir por la mitad de la carretera normal en un camino X y se encuentra un tanque de guerra. Miren eso, un tanque de guerra ahí parchado. No es el primero que veo. Bienvenidos a Angola, parceros. Tá bom, já? Tá bom? Tudo bem? Ó pai, quero beber cerveja aqui. Cerveza? Ah, Não tenho dinheiro, pai. Quero beber cerveja. Eu tenho mais. Os meus filhos estão em Luanda. Ajá. Mientras la señora me pide plata para cerveza, les voy a contar un poco sobre Angola. Este es un país que ha vivido en constante guerra y es relativamente joven. Logró su independencia del imperio colonial portugués en 1975. Sin embargo, las hostilidades no terminarían ahí, ya que los comunistas MPLA, financiados por la URSS, y Cuba continuaron su lucha contra la UNITA, financiados por Sudáfrica, que en realidad eran Estados Unidos. Buscaban quedarse con Angola. Hasta el 89, cuando la URSS cayó y Sudáfrica celebraba elecciones libres en Namibia, deciden retirar sus tropas de Angola, aceptando la pérdida de los territorios. En el 91 regresan las hostilidades por parte de los comunistas al acusar de fraude a la UNITA por haber ganado las elecciones, y la guerra civil dura 11 años, hasta el 2002, cuando el líder UNITA fue asesinado a tiros. Desde entonces no hay más guerra y comienza Angola su construcción hasta el día de hoy. Sin embargo, por las rutas y los pueblos aún se alcanza a ver los residuos de la guerra. Adiós. Chao. Chao. Tan linda. Uy, parce, la parcera está re borracha. Está re borracha. Tenía un tufo. Uy, juepucha. Estaba pidiendo plata para más cerveza. La gente aquí es muy amable, pues de por sí la gente en todo el mundo es muy amable, y más que todo, espérense algo acá. De por sí la gente aquí es muy amable, sí, saludan, son todos bonitos, pero fue pucha, yo pensé que me venía a saludar o a pedirme plata por tomarme foto en el tanque. Yo dije, no, tal vez el tanque es de ella, pues, o sea, no sé, la propiedad es de ella y tengo que pagarle algo. Pero apenas llegó, uy, qué tufo, pues pucha, en Colombia le decimos tufo al aliento alcohol, ¿cierto? Y estaba bastante borrachita. Entonces no, para eso sí no vamos a darle plata. Pero bueno, ahí más o menos voy dándole con el portugués. Ahí más o menos. Ustedes se van a reír de mí porque yo estoy como Juanillo cuando le hablan inglés. Yes, I'm married. Yes, I'm married. Para descansar un ratico, me quedan como 2 horas de viaje y se ve el contraste de países, ¿no? Me encanta que este esté lleno de árboles, me encanta. Es que de verdad la naturaleza es vida. Oigan, ustedes dirán que man tan loco, pero estoy enamorado de los árboles.
Mírenme estos árboles tan espectaculares. Por favor, alguien que en los comentarios me ponga cómo se llaman, porque son como de tronco súper grueso, pero es que no sé cómo escribirlo. Sí, el tronco es como bajito, pero tronco grueso. Están demasiado hermosos. Mírenme eso, mírenme eso. No, es la primera vez que veo estos árboles. Y yo he visto en muchas fotos de árboles africanos como que sí, como que las ramas son corticas, parecen como un tiranosaurio rex, todo gordo y los bracitos todos delgaditos. No, 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 qué espectáculo de árboles. Miren. Pero sí me entienden lo que les digo. No, estoy muy loco. No, sí, miren esos troncos, parecen patas de elefante. ¡Wow! Y he visto un montón así. El país me está gustando. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Miren eso, miren eso. O sea, díganme, yo quisiera tener un árbol de esos en esa casa donde voy a recibir viajeros, en el Sudamerican Overlanders. Un árbol de estos, ¡wow! No, por eso es que hay que cuidar los árboles, parce. Eso, miren toda la sombra que da. Todo este camino que he hecho está fresquito. Uy, miren ese árbol tan hermoso. O sea, está fresco porque hay muchos árboles. Miren eso, hermoso. No, no, no. Entonces, claro, la sombra le da mucha. Miren el tronco. Hola. Tan linda. No, no, no. Estoy feliz viajando el mundo, viendo árboles. Y no me he fumado nada. Parce, tengo mucha hambre, weón. Y esta parcera tiene mazorca acá, weón. Huele delicioso, weón. Hola, ¿todo bien? Sí. Parce, me voy a comer una mazorca ya mismo, weón. ¡Qué rico! pesado. Es un poco pesado. La moto también es un poco pesada. Sí, opa, isso é peso, isso assim. Fala, meu irmão. Tudo bem? Yeah. Sim? Tudo bem? Tudo bem. Também tem bicho, já? É sim. 100? Sim. Tá bom. Bom, 100 é 100 propina. Ah, também. Ó. É tranquilo, é igual eu tenho não, né? Obrigada, obrigada. Obrigada, papá. Obrigada. Obrigado. Papá, obrigada, papá. É uma moto grande. Muito grande. É. Sabe da Namíbia? África do Sul? África do Sul e Namíbia. Ok. Câmera, tá vendo a câmera daí? Aí, o câmera aí. Esse motor entra no carro. Sabe a câmera? Esse motor entra no carro. Não, é isso. Claramente Mozzarella y yo llamamos muchísimo la atención. Y yo pensé que íbamos a estar en problemas cuando se dieron cuenta de las cámaras. Pero los noté bastante contentos al tener una conversación con nosotros. Y la verdad, yo también, porque después de viajes tan largos, siempre se siente bien poder compartir una comida con gente. Y más que todo si son locales. Sí, obrigado. ¡Qué bacanos! Tenía mucha hambre. Esa mazorca estuvo deliciosa. Y los manes todos queridos preguntándome sobre la moto. Y aproveché para practicar un poquito el portugués porque
Acá es totalmente diferente a Brasil, totalmente diferente. Entonces yo les decía, yo hablo portoñol. Y ellos, tienes como un acento brasilero. Y yo, ¿qué? ¿Cuál acento brasilero? No entiendo. Claro, debe ser porque estoy hablando portugués como con el cantadito brasilero, no sé. El caso es que estuvo muy buena esa mazorca y ya se empiezan a ver las montañas. El clima empieza a ser un poquito más frío. Menos mal porque el desierto de Namibia estuvo muy caliente. Entonces, bueno, vamos a buscar dónde pernoctar hoy. No, esto está divino. Claro, y después de venir del desierto, pues, a venir a esta belleza, me acuerda mucho a mi tierrita. Y la mazorca, obviamente, qué delicia. Pero este verde y estas montañas así es mi país. Grave, no tengo más efectivo. Menos mal pude tanquear esta moto porque si yo no como y Mozzarella come, estamos bien. Ya estamos con el tanque full. Pero no me sirve la tarjeta, no me sirve. Y no tengo efectivo. Y aquí en este cajero no me deja sacar, no sé por qué no me está sirviendo la tarjeta. Yo tengo moneda, pero del Congo. Pues cambié por si acaso que alguien me dio un buen precio. Pero no tengo nada de efectivo acá. Entonces me toca... No tengo ni idea qué voy a hacer, la verdad. Tampoco sé dónde voy a dormir hoy. Pucha, qué día tan largo. Bueno, va a tocar empezar a andar con bastante efectivo. Bueno, moza, por lo menos tú sí estás llenita, ¿cierto? Efectivo, ¿cómo consigo efectivo? Es que tiene que haber un lugar donde me funcione la tarjeta. Si no, tocó ponerme a lavar la loza. Llegamos a 50.000 parceros. 10.000 Bogotá, Colombia. 20.000 Cusco, Perú. 30.000 en Chile, en Punta Arenas, allá en la Tierra del Fuego. 40.000 kilómetros en Brasil, Sierra do Rio do Rastro. Y 50.000 kilómetros aquí en África, en Angola, parceritos. Los reto a que adivinen dónde serán los 60.000 kilómetros de Mozzarella. Voy para el norte, voy hacia Europa. El comentario que más cerca esté, ciudad y país, le doy un premio, sin importar en el país que esté. Hola Luango, oiga, qué bonita ciudad. Sigo sin solucionar lo de la tarjeta, pero por lo menos ya tengo un amigo. Va en ese carro. Ahora se los presento. Para que personas conozcan a você. Hello, Rui. Hola, tudo bem? Tudo bem. Muito gusto. Bem-vindo. Bem, muchas gracias. Obrigado. Os amigos da picada. Ah, sí, la picada. Yeah. Todo legal. Obrigado. Oigan, esta ciudad está hermosa. Pues, o sea, es un contraste, ¿no? Es un contraste de como los ricos y los pobres. Pero tiene unas zonas muy lindas, como muy latinas. Yo no sé, como las... No, es que no sé cómo describirlo. O sea, a veces siento que estoy como en Cusco, tal vez por la montaña del fondo. A veces siento que estoy como en México. A veces siento que estoy como en Colombia y después, estoy en África. Pero sí hay un contraste bárbaro. Como que está una... Uy, esperen que... Empecemos por la forma de manejar, ¿cierto? Eso sí es muy... suramericano. No, está muy mal decir eso. Pues sí, no manejan muy bien. O sea, están ahí metiéndose todos por todo lado. En cambio en Namibia y en Sudáfrica, pucha, era increíble la cultura vial. Acá sí se nota un poquito más lo agresivo, pero sí tiene como un aire a México, a Perú. No sé, aún no he identificado qué sea, pero me siento en casa. Es raro describir esto. Es que claramente, parce, yo vengo de un país del tercer mundo, donde yo no soy europeo. Acá solo vienen europeos, franceses, españoles, portugueses y un colombianito por aquí. Pues claro que lo siente más como casa. Parcero, ahora el que acabo de conocer me está llevando ahora con su moto. Vamos a recoger el hijo y me va a llevar a algún lugar para hospedarme.
A ver si puedo solucionar lo del dinero. No, mejor dicho, les tengo que contar.